Hola, ¿cómo les va? Soy la doctora Andrea Lapeire desde Argentina. Bueno, quiero agradecer a Alberto Castillo por la invitación a este seminario médico, donde vamos a hablar de estética. Mi tema puntual es, vamos a hablar de DEF, el abordaje biológico de DEF, lo que antes conocíamos como celulitis. Y bueno, tuve que subir esta grabación porque hoy es un día que yo estoy de guardia, estoy en Buenos Aires trabajando y como no sabía si iba a tener tiempo de poder transmitir en vivo, preferí subir esta grabación y en todo caso después me conecto al vivo para responder las preguntas, ¿sí? El material de la charla después yo se la dejo a Alberto también, así que también lo vamos a poder compartir. Vamos a hablar un poquito de celulitis, DEF. Vamos a empezar definiendo un poco lo que es la celulitis. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de celulitis, sabemos que estamos hablando de manifestaciones cutáneas muy específicas que afectan principalmente a la mujer. Estamos hablando del poseado, lo que define la celulitis es el pozo, o sea, es como hay una irregularidad en la piel que tiene una cierta concavidad, normalmente se da bilateral, ¿sí? Desde el punto de vista desde la fisiopatogenia, vamos a encontrar que tenemos un infiltrado linfocitario interesante, importante, donde vamos a tener una disposición en arcos y en círculos, sobre todo de polimorfonucleares, hay un aumento de polimorfonucleares, hay células cebadas, hay mastocitos, que en realidad deberían ser células de paso, pero que ante el éstasis venocapilar linfático lo que ocurre es que quedan en ese lugar y empiezan a eliminar sus desechos, sus metabolitos y los linfocitos normalmente lo que hacen es liberar factor de necrosis tumoral alfa. Esto va a activar los mastocitos y estos activan los polimorfonucleares. Se va a comportar como si fuera una colagenopatía inflamatoria. Esa es en realidad la fisiopatogenia, la etiopatogenia de una celulitis, de una DEF, lo que antes se conocía como celulitis, siempre se va a seguir llamando celulitis, después la llamamos PEFE y hoy se llama DEF, dermatopatía dermatofibrosa, porque en realidad afecta todo el espesor cutáneo y puede o no tener afectación del tejido celular subcutáneo. ¿Sí? Esa es una pregunta bastante común porque las pacientes normalmente confunden celulitis con grasa y en realidad es diferente. Nosotros cuando vemos, si nosotros lo vemos histológicamente, hay retracciones circunscriptas de la dermis, es decir, se comporta como si fuera un patrón de envejecimiento cutáneo en placas. ¿Sí? Entonces vamos a tener piel normal, el pocito de celulitis y piel normal. Piel normal, piel envejecida y piel normal nuevamente. ¿Sí? Normalmente esta distribución se da por las alteraciones que vamos a ver un poquito más adelante sobre la fibra de colágeno y hay distintas teorías que explican esta situación. Se comienza en realidad la celulitis como una vasculopatía, o sea, una alteración del tejido vascular, donde empieza a aparecer un éstasis venocapilar linfático en la matrix extracelular y eso es lo que empieza a llevar a todos los cambios que vemos después en celulitis y en DEF. Hay teorías de la formación, una de las teorías más interesantes es la teoría de la excesiva hidrofilia de la matrix extracelular, una cascada de eventos que comienza con los estrógenos, por eso celulitis se da en mujeres, por eso las mujeres que consumen anticonceptivos orales son las que refieren que empiezan a tener celulitis después de empezar con los anticonceptivos orales. Entonces, esta cascada de eventos en la matrix extracelular comienza con los estrógenos. Los estrógenos lo que van a hacer es favorecer la retención hídrica dentro de la matrix extracelular. Esto me va a generar una hiperpolimerización de los glucosaminoglicanos. Entonces la matrix va a dejar de ser un lugar fluido para el intercambio nutricio de las células y se transforma en un lugar hostil, se transforma en la matrix se termina transformando en una gelatina, en un geloide. El primer estadio de una celulitis es un geloide, que ya no es un edema común, ya no puedo solamente sacar agua, sino que los glucosaminoglicanos están hiperpolimerizados. Recordemos las funciones de filtro de la matrix extracelular. Eso hace que aumente la hidrofilia y al aumentar la hidrofilia me aumenta la presión intersticial, aumenta el edema y me aumenta la viscosidad. Entonces un edema pasa después a ese estadio que antes conocíamos como lipedema, es decir, de un geloide se va a transformar en un edema más duro, ¿sí? Y eso lo que va a generar son alteraciones celulares por mayor compresión vascular, o sea, me va a dar una hipoxia, tenemos un círculo vicioso, el edema al
al atraer proteínas de alto peso molecular que no pueden ser drenadas, lo que va a hacer es aumentar la presión oncótica de ese edema y eso va a atraer aún más agua, es decir, el edema genera más edema y ese edema que comenzó por una hipoxia va a terminar generando más hipoxia, ¿sí? Segundo círculo vicioso. Entonces, edema más edema, hipoxia más hipoxia. Y eso me va a dar alteraciones del metabolismo aeróbico de la glucosa, eso me va a dar un aumento en la producción de ácido láctico y se termina activando la prolinohidroxilasa, que es la que va a romper la prolina. Prolina, recordemos que es uno de los centros necesarios para el correcto plegado de la fibra de colágeno. Entonces, si no tenemos prolina, si la prolina está siendo rota, vamos a tener una alteración del colágeno, es decir, vamos a tener una producción de un colágeno alterado, que es una de las situaciones que se da cuando vemos las retracciones fibrosas en celulitis. La siguiente teoría muy interesante de celulitis es la teoría inflamatoria. Esta teoría inflamatoria dice que estas células, que son células de inflamación crónica, como los macrófagos, los polimorfonucleares, los mastocitos, las células cebadas que estuvimos hablando recién, quedan atrapadas en estos septos fibrosos, entonces se produce una inflamación crónica de bajo grado. Esa inflamación crónica subclínica de bajo grado acentúa aún más el proceso inflamatorio de celulitis. Las mujeres sabemos que la celulitis, y todas cuando vemos a nuestras pacientes vemos que celulitis duele, que molesta, hay zonas de receptores nerviosos que molestan. Tienen que ver por un lado con la compresión de estos receptores nerviosos y por otro lado con estos procesos inflamatorios crónicos subclínicos que terminan dando una atrofia dérmica. Aparte de eso, cuando ya hay una afectación del tejido adiposo, recordemos que el tejido adiposo tiene múltiples funciones y una de sus funciones es la producción de citoquinas proinflamatorias, es decir, que si yo tengo otro círculo vicioso, si yo tengo un proceso inflamatorio de bajo grado que me altera la fisiología del tejido adiposo, ese mismo tejido adiposo se va a convertir en un productor de citoquinas proinflamatorias, es decir, otro círculo vicioso que voy a tener en celulitis. Cuando nosotros hablamos de celulitis, otra cosa que yo voy pasando acá las diapositivas, que los estrógenos sobre los fibroblastos también producen metaloproteinasas, es decir, vamos a tener un envejecimiento, literalmente un envejecimiento en placas, donde vemos el pocito y la retracción. Esa es una piel que tiene las características de una piel envejecida, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de las distintas fases de formación de celulitis, nosotros empezamos con una matrix extracelular fluida, que por alguna razón, en este caso una de las explicaciones es la excesiva hidrofilia, un proceso que arranca con los estrógenos, o cuando hay una acumulación excesiva de homotoxinas, una producción elevada de toxinas propias de la persona, que se empiezan a acumular por esta función de filtro tan importante que tiene la matrix, lo que va a hacer es hiperpolimerizarme la matrix. Entonces la matrix, en vez de ser una zona fluida de libre intercambio, donde las células reciben el oxígeno, eliminan dióxido de carbono, donde los linfáticos drenan los tóxicos, los restos de ADN, las proteínas de alto peso molecular, se empiezan a acumular y esa matrix extracelular empieza a convertirse en algo, en un geloide, empieza a convertirse en algo denso, en algo espeso que no permite el normal intercambio, y cuando eso ocurre, las mismas células empiezan a hipertrofiarse para tratar de alcanzar, de achicar la distancia que sienten. Porque ¿qué ocurre? En la matrix nosotros tenemos el sistema básico de Pishinger, donde tengo la célula con todo su entorno. Tienen una distancia a la que tiene que estar la célula de su arteriola, de su vénula, de su linfático. Cuando la matrix se vuelve espesa, se vuelve densa, cuando está esa hiperpolimerización de los GAGs, lo que va a ocurrir es que hay como un aumento de la distancia. La célula siente que quedó lejos de su arteriola, de su vénula, de su linfático. Entonces, ¿qué hace? Se hipertrofia para tratar de llegar. Esa hipertrofia lo que va a generar, lo que va a hacer es que haya una mayor compresión de los vasos. Por lo tanto, vamos a tener un edema que va a generar más edema, una hipoxia que va a generar más hipoxia. Cuando esto ocurre, se produce mayor compresión de los vasos
Y la enfermedad desde el punto de vista, la enfermedad, el inesteticismo desde el punto de vista de la medicina biológica evoluciona en pasos, ¿sí? Esos pasos están delimitados por el corte biológico que da la membrana celular. Entonces, hasta que se altere la membrana celular, nosotros tenemos pasos anteriores. Esos pasos tenemos primero una fase de excreción, que sería la fase edematosa inicial, ¿sí? Que está ocurriendo dentro de la matrix. Después tenemos una fase inflamatoria, es decir, excreción, inflamación, y después tenemos una fase de depósito, edema líquido, geloide, y cuando ya se produce depósito, cuando ya empiezan a acumular las homotoxinas. Después tenemos una fase que ya involucra y atraviesa la membrana celular, donde lo primero que vamos a ver es una fase de impregnación de la membrana celular, es decir, ya no está solamente la alteración en la matrix, sino que ya involucra la membrana celular se ve impregnada. Eso nos lleva a una degeneración celular, y luego de la degeneración celular tenemos una desdiferenciación, es decir, la célula deja de funcionar normalmente. Entonces vamos a tener unas 6 fases. Las 3 primeras se dan en la matrix y las otras 3 se dan intracelularmente. Desde el punto de vista biológico, la enfermedad evoluciona así, todas las enfermedades evolucionan así, pero puntualmente cuando hablamos de celulitis estaríamos hablando de un edema líquido, un geloide, ya estamos hablando después de alteraciones más fibrosas, y luego estaríamos en la fase esclerosa de una celulitis, es decir, una fase humoral, una fase de matriz y una fase intracelular. Humoral, solamente hay líquido; de matriz, cuando ya tengo la hiperpolimerización y ya tengo alteraciones interesantes dentro de la matrix e impregnada la membrana; y después la fase celular, donde la retrogradación del caso ya se vuelve más complicada. Cuando yo hablo de celulitis desde el punto de vista del abordaje biológico, yo tengo que pensar en 5 pilares de abordaje. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a pensar en piel y tejido celular subcutáneo, es lo que normalmente hacemos. Después empezamos a involucrar microcirculación. Entonces, el primer pilar sobre el que tenemos que trabajar es la microcirculación. El segundo pilar sobre el que tenemos que trabajar es la matrix extracelular. Tengo que mejorar la microcirculación, tengo que desintoxicar la matrix, tengo que ayudar a que haya un flujo fluido por la matrix. Después tengo alterado el eje neuroendocrino, porque si la progresión de la enfermedad, la excesiva hidrofilia de la MEC comienza con estrógenos, yo tengo que ver cómo está el eje neuroendocrino, tengo que ver si mi paciente consume anticonceptivos orales, si hay alteraciones hormonales, si estamos frente a una paciente por ejemplo, con hipotiroidismo, con alteraciones de la prolactina, ¿sí? Con deficiencias de testosterona. Entonces, todas esas variables me van a modificar también el eje neuroendocrino. Tengo que pensar en el sistema inmunológico, porque yo les decía, hay una acumulación de homotoxinas en la matrix. Entonces, cuando yo hablo de sistema inmunológico, estoy hablando de disbiosis. Por ejemplo, si yo tengo una disbiosis intestinal, lo que va a ocurrir es que esos desechos que no deberían estar, que deberían haber atravesado el aparato digestivo sin ser absorbido, o deberían haber sido eliminados con la materia fecal, si yo tengo alterada esa microbiota intestinal, voy a tener alteraciones de la matrix, y una de las cosas que vamos a ver es celulitis, por ejemplo. Y por último, el sistema de tejido celular subcutáneo y piel, es decir, tengo 5 pilares que trabajar: microcirculación, matrix extracelular, eje neuroendocrino, sistema inmunológico y piel y tejido celular subcutáneo. Normalmente todo lo clásico que hemos trabajado con celulitis se enfocaba en piel y celular subcutáneo. Tengo que trabajar los 5 ejes. Si no trabajo esos 5 ejes, no voy a hacer un abordaje integral y completo de una celulitis, de una DEF. Cuando nosotros hablamos del tratamiento, el tratamiento tiene que incluir a todos los componentes de la DEF, no es único, sino que tiene que involucrar a cada componente, cada pilar de estos, cada componente involucrado en celulitis debe recibir un tratamiento adecuado.
Por ejemplo, si yo tengo que tratar el edema, lo clásico con lo que hemos tratado el edema siempre ha sido, por ejemplo, la benzopirona. ¿Qué hace la benzopirona? Refuerza la pared venosa, me aumenta el tono venoso, me estimula el marcapaso del linfangión. El linfangión es el motor del drenaje linfático y me estimula macrófagos que fagocitan proteínas. Entonces, benzopirona actúa a nivel edema. Si yo tengo que tratar la fibrosis se da por isquemia. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Me estrangula la fibrosis, me estrangula las arteriolas, entonces yo necesito trabajar con activos como por ejemplo el buflomedilo o otra droga clásica cuando hablamos de celulitis. ¿Qué hace el buflomedilo? Me dilata el esfínter precapilar de la arteriola, es decir, ayuda a dilatar el esfínter para que llegue mejor los glóbulos rojos. Si yo tengo pentoxifilina, la pentoxifilina ¿qué hace? Me aumenta la deformidad eritrocitaria, es decir, por un lado dilato el esfínter precapilar y por otro lado aumento la deformidad del eritrocito para que pueda pasar por esas zonas donde hay fibrosis, donde hay compresión de arteriolas, de estrangulamiento de arteriolas. Cuando yo tengo una esclerosis, la esclerosis ya es un estadio final, digamos, ahí la tendría que tratar ya con, por ejemplo, un método como la subcision, ¿sí? La subcision ya sea quirúrgica o no quirúrgica. Ahora vamos a ver cómo se hace. Cuando estoy hablando de tejido adiposo, si ya hay un compromiso del tejido adiposo, bueno, las drogas clásicas, tanto lipolíticas como antiadipogénicas, o los carriers, ¿sí? Entonces estoy hablando de las antinas, estoy hablando de enzimas como la lipasa, estoy hablando de fosfatidilcolina o estoy hablando de activos como, de tecnología como el ultracavitador, por ejemplo, ¿sí? El ultrasonido. Yo hice un cuadrito con todo esto, con dónde actúa la benzopirona, que es para el edema, qué es lo que va a hacer, dónde actúa el buflomedilo, la pentoxifilina, pero también tenemos otras drogas como por ejemplo el ácido cafeico, ¿sí? Que lo que va a hacer es bloquear el mastocito, entonces va a actuar sobre el eje inmunológico del sistema inmunológico, el ácido cafeico, y es un inmunomodulador, actúa como un antiinflamatorio a nivel local. Los flavonoides también bloquean los linfocitos, como equinacia, como cumarina, como melilotus, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Van a cumplir una función inmunomoduladora también en celulitis, ¿sí? Y después tenemos otros activos que me normalizan la matrix extracelular, como por ejemplo las peptonas, ¿sí? Cuando hablamos de peptonas, personalmente yo trabajo con peptonas homeopatizadas, pero también las peptonas enteras me van a normalizar la matrix extracelular. Otra sustancia que normaliza la matrix extracelular o que actúa a ese nivel es el silicio orgánico, es un gran reestructurante de la matrix extracelular, ¿sí? Me van a dar un efecto de reestructuración de la matrix. Vamos a avanzar un poquito. Bueno, cuando nosotros hablamos desde el punto de vista de la medicina biológica plantea el hecho de que todos los inesteticismos se dan por desequilibrios, por alteraciones de la homeostasis. Es decir, nosotros lo que tratamos de hacer desde el punto de vista de la medicina biológica es recuperar la homeostasis, recuperar el equilibrio perdido. Entonces, tratar de retrogradar ese proceso evolutivo que se fue dando y que llegó hasta la desdiferenciación celular, tratar de retrogradarlo, ¿sí? Entonces, cuanto más avanzados estemos en estas etapas de evolución de una enfermedad, más difícil será retrogradarlo. Cuanto más temprano lo abordemos, más fácil será obtener buenos resultados. Cuando nosotros hablamos de esto, uno de los conceptos que tenemos que tener muy en cuenta es la regulación basal. Cuando nosotros hablamos de regulación basal, ¿por qué hablamos de regulación basal? Porque todos los proteoglicanos, los glucosaminglicanos, que son producidos en la matrix extracelular, son producto del fibroblasto. Entonces, la célula que se encarga de la regulación basal es el fibroblasto. Entonces, esa es la célula a la que yo tengo que apuntar en mis tratamientos biológicos. ¿Por qué? Porque necesito recuperar una buena regulación basal, ¿sí? En piel es el fibroblasto, y recordemos que todo lo producido por el fibroblasto, que aparte de las fibras de colágeno produce todos los componentes de la matrix, es decir, todos los glucosaminglicanos, el heparansulfato, el queratansulfato, el ácido hialurónico, necesito normalizarlos y regularlos en un proceso de celulitis, y eso se logra trabajando sobre el fibroblasto. Recordemos la capacidad de
de filtro que tiene la Matrix. Cuando nosotros hablamos de tratamiento biológico, de enfoque biológico, nosotros lo primero a lo que apuntamos es normalizar el espacio biológico. Es decir, tratar de normalizar el sistema básico de Pischinger. ¿Qué es el sistema básico de Pischinger? Es la célula con su arteriola, con su vénula, con su linfático y rodeada de su ambiente estromal. Es decir, la célula en su Matrix, en su MEC. Allí es donde encontramos el colágeno, donde encontramos elastina, donde encontramos hialurónico, donde encontramos los glucosaminoglicanos, los fibroblastos, es decir, todas las células se encuentran en ese sistema básico de Pischinger al que yo tengo que normalizarlo. ¿Cómo se logra esa normalización de este espacio, de esta MEC, que es donde se producen todos los intercambios gaseosos y nutricios de la célula? Yo necesito normalizarla. ¿Cómo puedo hacer para normalizarla? Desde el punto de vista biológico, una de las cosas que tengo que tener en cuenta son los centros de control superiores. Es decir, si el fibroblasto está alterado, tengo que ver si hay centros de control superiores que me lo están alterando, como por ejemplo desbalances hormonales, disrupciones a nivel hormonal, a nivel de estrés, a nivel de depresión, ¿sí? O sea, cuando hablamos del abordaje biológico, pensamos en todas estas cosas, no solo en el pocito de celulitis, ¿sí? Y le apuntamos a algo que se llama reacción de asistencia inmunológica, es decir, yo trato de activar mecanismos defensivos propios del organismo para que el propio organismo logre recuperar su equilibrio perdido. Cuando yo hablo de reacción de asistencia inmunológica, básicamente lo que necesito hacer es estimular células TH3 para estimular para la secreción de citocinas antiinflamatorias como el Transforming Growth Factor Beta. Entonces yo tengo que lograr el estímulo del TH3 para favorecer la producción de Transforming Growth Factor Beta. ¿Qué hace el Transforming Growth Factor Beta? Tanto el Transforming Growth Factor Beta como las interleuquinas 4, la interleuquina 10, que son citocinas antiinflamatorias potentes. Entonces yo lo que tengo que hacer es estimular estas citocinas antiinflamatorias para contrarrestar las citoquinas proinflamatorias, y al mejorar la capacidad antiinflamatoria del organismo, voy a lograr controlar este proceso de celulitis que se comporta como una colagenopatía inflamatoria, ¿sí? Ese es su comportamiento. Entonces, cuando yo logro esta reacción de asistencia inmunológica, que se logra con, ahora vamos a ver cómo lo trabajamos, pero esta reacción se logra con dosis bajas de antígeno, no hacen falta dosis altas de antígenos, ni tampoco hace falta conocer antígenos específicos, sino que se logra como si fuera una vacuna, digamos, pero una vacuna más universal para mejorar todo el sistema inmune del organismo y en este caso para contrarrestar esta colagenopatía inflamatoria. Se puede desencadenar independientemente de la vía de administración, o sea, yo puedo hacer un tratamiento tópico que claramente va a ser más lento que un tratamiento, por ejemplo, con una mesoterapia, pero sí también lo puedo lograr. Entonces, tengo que buscar esta reacción de asistencia inmunológica para el tratamiento de una celulitis. Cuando nosotros hablamos de esto, la medicina biológica tiene 3 pilares en los que se basa. El primer pilar de la medicina biológica en el que se apoya es la detoxificación y el drenaje, es decir, tengo que neutralizar los tóxicos que están involucrados y drenarlos, ¿sí? Detoxificación y drenaje. Para eso me tengo que asegurar que tenga vías de drenaje activas, es decir, tengo que estimular órganos emuntoriales, tengo que estimular piel, tengo que estimular linfáticos, tengo que estimular pulmones, tengo que estimular intestino, tengo que estimular riñones, tengo que estimular órganos emuntoriales para la detoxificación y el drenaje de estos tóxicos involucrados. Como segundo pilar, la inmunomodulación. Tengo que regular estos procesos inflamatorios, que eso lo logro con la reacción de asistencia inmunológica. Ahora vamos a ver con qué. Y como tercer pilar, tengo que fortalecer el órgano blanco. O sea, como última instancia, fortaleceré la piel y el tejido celular subcutáneo si es que estuviera involucrado, ¿sí? Pero primero tengo que detoxificar, drenar, inmunomodular y recién ahí podré ocuparme del órgano blanco, en este caso el pocito de celulitis, ¿sí? Cuando yo hablo de tratamiento biológico, la MEC que estaba congestiva, yo lo que tengo que hacer es trabajar con biomesoterapia. ¿Qué es la biomesoterapia? Mesoterapia con principios activos biológicos, ¿sí? Yo personalmente trabajo con peptonas homeopatizadas, pero se puede trabajar con algunas otras sustancias también, por ejemplo, sustancias de fitoterapia, ¿sí?
Para trabajar la microcirculación, lo clásico era la benzopirona, el buflomedilo, la pentoxifilina, pero puedo trabajar también con peptonas de vena, de arteria, ¿sí? Para trabajar la matrix extracelular puntualmente, puedo trabajar con extractos de gelatina de Wharton, con proteocondroitinsulfato A, que me va a mejorar la matrix. Para trabajar el sistema inmunológico, puedo trabajar con hidrolizados homeopatizados de ganglio linfático, de timo, puedo trabajar con vitamina C, puedo trabajar con superóxido dismutasa, con glutatión, con equinacia, que es un gran regulador inmunomodulador. Para trabajar piel, aparte de lo clásico, se puede trabajar con hidrolizados o homeopatizados de piel, de músculo, de colágeno, de elastina, de placenta, de ADN, que es lo que van a hacer reestructurar la piel, reestructurar la MEC, ¿sí? Si yo tengo que trabajar con el tejido adiposo, lo clásico, todas las santinas, los lipolíticos, ¿sí? Pero también puedo trabajar, por ejemplo, con coleophoscoli, puedo trabajar con ampelopsina o puedo trabajar con grafites Omacort, que es el grafites, trabaja puntualmente sobre tejido adiposo y las grasas de larga evolución. Si voy a trabajar piel, otra sustancia con la que puedo trabajar es cutis compositum, que también me mejora la calidad de la piel, ¿sí? Son todos activos biológicos que, bueno, después al que quiera más info se lo puedo pasar. Si voy a trabajar el eje neuroendocrino que está cronoenvejecido, también puedo trabajar con hidrolizados homeopatizados de suprarrenal, de hipófisis, de tiroides, ¿sí? O sea, hidrolizados homeopatizados, ¿sí? Es decir, una dosis baja de antígeno que me genera una reacción de asistencia inmunológica. Cuando yo hablo del abordaje integral, tengo que pensar en protocolos, tengo que una homotoxina que me intoxica la matrix extracelular, que me da una hipoxia celular, que me da una que después lleva una intoxicación celular, que me hace una disfunción de la célula, una alteración fisiológica y eso es lo que me da una enfermedad crónica. La celulitis se comporta como una enfermedad crónica, entonces debo tratarla de esta manera. Nosotros normalmente cuando vamos a tratar celulitis, uno de los protocolos que usamos para tratar el componente vascular, hay una medicación que se llama Traumel, que es un inmunomodulador y que me mejora la microcirculación. Para mejorar el drenaje hay otro componente que se llama linfomiosot, que también me va a favorecer todo el drenaje. Como reafirmante, como reestructurante de la piel, el cutis compositum que les nombré recién. Y si tuviera alterado el tejido adiposo, una de las activos con los que trabajamos es Fucus vesiculosa, que en realidad es el Fucus que utilizamos, el extracto de algas que utilizamos normalmente, bueno, pero homeopatizado. Después tenemos, si yo tengo otra forma de tratar, sería por ejemplo el componente vascular con una placenta compositum, el drenaje y la lipólisis con un linfomiosot, como reafirmante el cutis compositum y como soporte, como antifibrosis y antirradical libre, antioxidante, antirradical libre, pero enfocado a la fibrosis, la superóxido dismutasa o el glutatión o algo que vienen las dos cosas juntas que se llama coenzime compositum, ¿sí? Entonces trabajo ahí puntualmente sobre fibrosis, superóxido dismutasa trabaja sobre fibrosis, glutatión trabaja a nivel mitocondrial mejorando la producción de ATP, por lo tanto me mejora el metabolismo celular. Bien, como nuevos conceptos, no desatender las técnicas manuales. Nosotros desde el punto de vista biológico hacemos hincapié en la biomecánica también celular, en la simetría del paciente, en la biomecánica, en la tensegridad, ese es un concepto también muy interesante, en la matrix, en las fascias neuromusculares y una de las técnicas que se utilizan para esto es el taping. El taping o vendaje neuromuscular se puede utilizar en celulitis muy bien para mejorar por un lado el retorno linfático, para mejorar el drenaje linfático, para mejorar el retorno venoso, pero también como subcisión no quirúrgica. Es decir, cuando yo tengo esas retracciones fibróticas que me anclan la piel a los planos profundos, yo puedo utilizar una técnica de taping, de vendaje neuromuscular, que cumple una función de despegamiento y una función que me ayuda a hacer una especie de subcisión no quirúrgica, ¿sí? Vamos a avanzar un poquitito. Bien,
Cuando yo hablo de tensegridad, hablo de las características biomecánicas de la piel, que en celulitis se ven profundamente alteradas, la piel pierde extensibilidad, pierde flexibilidad, pierde la capacidad de respuesta, la capacidad de volver a su lugar después de tensiones, es decir, se pierde la estructura biomecánica normal de la piel porque las retracciones me alteran los mecanorreceptores, me alteran los receptores a nivel piel y se pierde toda la integridad de la piel, se pierde la integridad tensional, es decir, la piel pierde sus capacidades, ¿sí? Es decir, cuando yo hablo de abordaje integral, desde el punto de vista biológico de celulitis, estoy hablando de una especie de rompecabezas donde tengo que trabajar sí o sí con los 5 ejes, no me tengo que olvidar de ninguno, y esos ejes a veces se pueden tratar tópicamente, pero a veces, muchas veces en celulitis las tengo que trabajar desde la vía sistémica, y como médicos desde la vía sistémica tenemos muchísimas herramientas para trabajar. Yo sé que estos son temas bastante nuevos, son temas que por ahí no hay tanta información. Yo soy docente en la Asociación Médica Argentina del posgrado en Medicina Biológica, así que al que esté interesado también le puedo mandar toda esa info. Le quiero agradecer profundamente a Alberto por la invitación, les agradezco a todos ustedes por estar aquí presentes y escuchándome. Y bueno, ahora cuando termine este video, esta presentación grabada, me conectaré al vivo seguramente para responder algunas preguntas. Voy a estar viajando porque voy a estar volviendo de mi guardia, así que ahí les voy a estar contestando todas las preguntas que surjan. Y bueno, todos mis datos también me pueden seguir por las redes sociales y toda la info sobre los posgrados estos que estamos dictando desde la Asociación Médica Argentina. Tenemos un diplomado también en Medicina Estética con el doctor Gonzalo Biersua, así que los invito a seguirnos, y al que esté interesado en estas técnicas y en estas cosas, en todas estas cositas nuevas, tenemos info para compartirles y formación también para ustedes. Les agradezco mucho, gracias amigo Alberto, gracias a todos los amigos con los que hemos compartido hoy este seminario, con el doctor Siquier, con el doctor Ferreira, con el doctor Biersba, con la doctora Berrocal. Bueno, hay un montón de amigos presentes en este seminario, no me quiero olvidar de ninguno, pero les mando un beso a todos y nos vemos ahora muy prontito ahí en el vivo y respondo todas las preguntas. Gracias a todos, nos vemos.